Comencemos. Converso con Heriberto Cabrera. Él es dominicano, abogado, experto en derecho criminal y en derecho civil. Gracias por aceptar hablar con nosotros en La Esfera Global. Todo mi gusto y gracias por su visita. Muy contenta de compartir en mi espacio con un dominicano de Licey al Medio. De los montes de Licey. De los montes de Licey al Medio. Y orgullosamente lo digo. Pues nosotros estamos contentos de venir a conocer su experiencia. Primero, ¿usted llegó a este país en qué año? Año 1965, a la edad de 7 años, imagínense. ¡Wow! Una vida. Sí. Usted en su carrera ha sido fiscal de la oficina del fiscal de Nueva York. Claro, yo trabajé bajo Robert Morgenthau en el condado de Manhattan. En ese tiempo, casualmente, cuando yo trabajaba allá, mire, trabajaba Andrew Cuomo, que viene siendo el que era ex gobernador del estado de Nueva York. Trabajaba Eliot Spitzer, que era el gobernador antes de él. Trabajó ahí John F. Kennedy Jr., claramente el hijo de JFK. Así que la única persona que no tenía nombre ahí era yo. Probablemente usted es el primer dominicano en ocupar esa posición. Así me dijeron. ¿Cuáles efectos usted cree que ha tenido la globalización, la modernización sobre el sistema de justicia? Bueno, imagínense, ahora ya está más claro cuando un país, yo creo que hay países como Rusia en particular que son más aislados. ¿En qué sentido? Si no sé si llegó a ver la noticia de hoy en día, en Rusia, por ejemplo, ya tienen un procedimiento para poder bloquear el internet de los ciudadanos dentro del país. Así es. Yo tuve ocasión de visitar a China por 2 semanas, estaba allá, y un joven estaba tomando foto de alguien que había sufrido un accidente y estaba en el piso, la ambulancia lo recogió. Un chino, vamos a decir, de 25 años de edad, algo así, tomando fotos. Cuando cruza la oficial, la calle entera, como de 4 vías, de 4 carriles, viene al lado de nosotros, coge al muchacho por el abrigo y le quitó la cámara para que vea. Entonces, hoy en día existen los países como China, como Rusia, que ya no pueden esconder de la falta de libertad que hay en el país de ellos. Por el internet, ya como usted ha visto, que tienen en prisión la persona que ya tuvo problemas con el presidente Putin, que él trató, dicen ellos, de envenenarlo. Así que ya debido al internet, ya eso viene a su puerta, ya viene a su casa y ya usted está más abierta y más informada sobre todos los asuntos de injusticia que existe en el mundo entero. Y aquí en Nueva York es lo más grande. A nosotros nos encanta la globalización de todo, incluso el teléfono ahora es la herramienta más grande para el ciudadano coger al policía cuando hizo algo mal. Yo tengo que empezar a tratar un caso de DWI el lunes casualmente. Empieza un caso donde el policía se escucha en una grabación diciendo, bueno, la historia de nosotros va a ser A, B y C. Ahora, la gente le tomaron un video de eso, ya sabemos. ¿Por cuál razón tienen los policías ahora, por ejemplo, que mantener cámaras? Porque sabemos que han abusado del procedimiento en el pasado. Eso es parte de la globalización, el reconocimiento de los faltos de no solamente gobiernos, pero también de la policía y militares en los diferentes países. Y la misma presencia y el desarrollo del Internet también ha hecho que de la sociedad surjan unos grupos que exigen sus derechos. Si el Estado bloquea la comunicación, surgen los activistas. Y son cibermilitantes. Y a mí me encanta, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo. Para llorar y gritar por la justicia. Exacto.
¿Cuál usted cree que pudieran haber sido los efectos de la pandemia sobre la justicia y sobre la corrupción, si tiene una opinión? Bueno, la justicia aquí en Nueva York ha sido paralizada. Yo casualmente ahora llegué de la corte aquí en Manhattan, pero son pocos los casos que están atendiendo. Yo traté un caso, no sé si se dice así en español, llegué a juicio. Sí, llevó un caso. Un juicio. Es uno de los primeros casos durante la pandemia que se trató en el condado del Bronx, donde una dominicana había cortado a otra mujer, pero unas heridas muy profundas y muy graves. El punto es que debido a la pandemia, en vez de durar medio día seleccionando un jurado, duramos como 3 días. Wow. Porque se necesita la sala entera para llenar. Entonces, el impacto ha sido que el procedimiento se tarda mucho más. Es lento. Ayer tenía yo una entrevista con un juez que se hace por videoconferencia ahora y ella dice, mira Cabrera, si tú quieres tratar ese caso, tal vez, está en la Corte Federal, tal vez en 1 año y medio. ¿Por cuál razón? Porque no va a haber jurado, no hay espacio. ¿Entiendes? Entonces es un efecto que le tiene a la justicia. Yo le digo a todos los clientes míos, mira, tú vas a tener que tener mucha paciencia porque el caso tuyo va a durar mucho tiempo. Bueno, eso es una diferencia fundamental con el sistema judicial dominicano, donde no está contemplada la figura del jurado. Sí, eso me fascina a mí siempre que me lo dicen, porque yo no quisiera poner mis manos, mi futuro en las manos de un juez, por ejemplo, que tal vez fue comprado como se hace allá muy constantemente. Aquí no existe eso. Y existe tal vez en muy pocos locales. Pero ese es un problema y eso me fascina porque yo no conozco otro sistema sino el de aquí, donde funciona bien. En un caso, si a usted lo acusan de un delito mayor, son 12 miembros del jurado que llegan a la decisión si usted es culpable o no culpable. Tienen que ser los 12 en total. Si hay uno que dice no, entonces hay que tratarle el caso de nuevo. Y bueno, y estudian el perfil de cada jurado, supongo, para escogerlos. ¿O es al azar? No, hay 2 sistemas, hay uno federal y uno estatal. En el sistema estatal, nosotros los abogados tenemos un mayor impacto en seleccionar el jurado. ¿De qué forma? El juez trae, por ejemplo, en el caso que yo traté, trajo como 100 miembros del público, lo tenía en 2 salas diferentes, y empezamos a hacerles preguntas a todos ellos para estar seguros de que no tengan ningún prejuicio contra tal este caso, que tal vez en el pasado han sido víctimas de un crimen y ahora traen ese prejuicio a este caso. Entonces es un proceso y yo como abogado de la defensa tuve la oportunidad de hablarle al jurado, vamos a decir alrededor de 20 o 30 minutos. Eso es muy importante porque entonces me doy a conocer con ellos y ese es el procedimiento que el abogado usa para tener la confianza con el jurado, ganarse la confianza. En esa escogencia de los jurados, cuando el Estado cita a un ciudadano, ¿es una obligación asistir? Claro, yo también he tenido que servir, tengo que visitar allá, los jueces también, todo el mundo, es uno de los requisitos, el ciudadano tiene que hacerse presente y si no es presente, teóricamente lo pueden meter preso, en lo cual en verdad le hablan duro y... ¿O hay una multa o algo así? Le pueden poner multa también, pero ellos siempre cumplen, es cada 8 años por ahora, es decir, a mí me toca este año que viene otra vez. Es un sistema aleatorio, a cada ciudadano le toca cada 8 años. Sí. Oh, interesante. Mire la cosa, ahora que usted habla de justicia, uno de los problemas fundamentales con el sistema jurídico de los Estados Unidos cuando se trata de hablar de tratar un caso frente a un jurado es lo siguiente. Yo soy hispano. Alegan que yo, por ejemplo, cometí un crimen, vamos a decir, en Long Island, en un vecindario blanco. Es de ese vecindario, de ese condado, que escogen los miembros del jurado. Que existe la gran posibilidad que los 12 miembros del jurado me juzguen a mí, llegan a una decisión. Entonces, usted se puede imaginar los problemas y el prejuicio que esa gente
pueden traerla a la mesa. Y eso sucede, pero mucho, mucho, y mayormente en los estados del sur de los Estados Unidos. Personas que son de la raza negra, que lo han acusado de violar a mujeres blancas, que han hecho 30 años, 40 años en la prisión. Y esto sucede no infrecuentemente, en lo cual eso después se han determinado que han sido, que eran inocentes. Pero ¿qué vale decir ahora? ¿Entiendes? Y han sido personas que han sido juzgadas por jurados que son completamente blancos. Pues en ese caso, Heriberto, tendría yo mucho miedo de ponerme en las manos de un jurado norteamericano, menos que en las manos de un juez dominicano. Bueno, sí, en ese caso. Pero te digo así, entonces imagínate tú poniéndote en la mano de un juez americano blanco en un estado así, va a ser igual, francamente, sí. Pero es un problema. Y si te recuerda bien y no quiero mencionarle el nombre de él, el expresidente de los Estados Unidos, sí. Él se recuerda cómo habló mal del juez que era de origen de México, que él tenía el caso frente a él y que ese hombre no iba a decidir el caso bien. Esa es una injusticia, hablar mal de esa forma. Por tanto, todos los sistemas de justicia tienen sus fallas. Claro. La justicia, ¿usted considera que es una construcción permanente? ¿Un sistema de justicia fuerte, más equilibrado? ¿Es posible? Es flexible y necesita la flexibilidad. ¿En qué sentido? Déjame darle un ejemplo. En los Estados Unidos, se me olvida el año, creo que fue 1977, algo así, cambiaron la forma de sentenciar a un ciudadano, a un criminal, vamos a decir, en la Corte Federal. Anterior, la discreción estaba solamente con el juez. Entonces, el problema venía siendo que el juez, vamos a decir, veía que el acusado frente a él era de la raza negra o hispano, por el mismo crimen, me robé, vamos a decir, $10,000, le daba al moreno 10 años y al blanco lo iba para la casa en probatorio. Entonces, para cambiar ese sistema, ahora existe lo que se le dice un guía de sentencia. Es decir, que debido a cuánto te robaste en el caso de robo, debido a eso y si habían heridas o no, entonces el guía de sentencia te dice dónde, dentro de cuál rango el juez está obligado a sentenciar a uno. Es decir, que le quita una parte de la discreción para estar seguro de que haya alguna consistencia. Sí, consistencia, equilibrio. Equilibrio. Y quizás una lógica en el fallo, ¿no? Exacto. Que no sea desproporcionado. Exacto, y lo cual se ve, ¿no? Pero como dicen, yo no conozco un sistema mejor, en verdad. Diciendo todo eso. Dentro de todos sus fallos. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué aún dentro de esas debilidades todavía considera que este es el mejor sistema de justicia? Muy buena pregunta y le voy a dar mi contesta. Y yo siempre he dicho, recuérdese lo que le dije anterior, que en un caso de delito mayor, son 12 miembros del jurado que tienen que decir, ese hombre es culpable. 12. Entonces yo siempre he mantenido que individualmente nosotros, los americanos, somos bien brutos, digo yo. Pero 12 de ellos juntos en un cuarto, después de considerar toda la evidencia, de una forma o la otra, llegan al veredicto real. Y eso es lo que me gusta, porque hay oportunidad de presentar el caso. Ahora, la gran injusticia, vuelvo y repito, en el sistema norteamericano, como no solamente aquí, en la República Dominicana, con los haitianos, con las personas de la raza negra, en el mundo entero contra la persona de raza negra. El sistema no lo ampara, no lo ayuda y desafortunadamente son la gente que pagan el precio más grande. La discriminación. Claro, en educación, en trabajo y claramente en el sistema jurídico. Usted, si pensara en cuál debería ser la evolución de los sistemas de justicia en países como el nuestro, como la República Dominicana. Sé que conoce el sistema norteamericano, pero así por encima, mirando cómo es la justicia en los países emergentes, ¿qué deberían seguir? Bueno, la República Dominicana, como usted sabe, cambió el sistema penal hace ¿cuántos años? 5, 7, 10 años. El tiempo se me vuela.
pero me recuerdo, yo pienso que fue que ahora para llegar a juicio tenían el preso solamente de que 24 horas para ponerle un bono o algo así. Eso es un sistema que vino de aquí, que también el abogado tiene derecho de hacer preguntas a los testigos y examinar esos testigos. Ese es el sistema que nosotros usamos, porque antes de eso, como usted ya sabe, usaban el sistema de Francia, Sí. lo cual bueno, como la República Dominicana tiene más conexión a nosotros hoy en día, me imagino que esa fue una buena evolución. ¿Qué otros tipos de actos corruptos se puede ver en el sistema judicial y público norteamericano? Bueno, me da vergüenza decir esto, porque yo siempre defiendo el sistema de aquí, porque vuelvo y repito, no conozco otro y he visto lo que sucede en los otros países. Pero aquí en Pennsylvania había un juez, que ya no es juez, por supuesto. Hay prisiones que son, o eran ya, porque yo creo que la quitaron todas, privadas. Imagínate tú, que tú te ganes dinero, que el gobierno te pague dinero por encarcelar a alguien, ¿ok? Este juez mandaba a los muchachos a la prisión porque él estaba conectado con la prisión. ¿Ah? Ese es un abuso grande. Chequéalo Sí. y Google it. De Pennsylvania, un juez. Esa fue una falta muy grande. Pero Claro. vuelvo y repito, eso no se ve usual. Yo soy uno de las personas que siempre dice, mira, el sistema funciona y funciona bien. Y la tasa de criminalidad entre los dominicanos, la diáspora dominicana. Dentro de ellos, tú sabes que la vergüenza de nosotros, cuando yo primero llegué a este país, el dominicano era reconocido como un tremendo trabajador, trabaja todas las horas, pero desafortunadamente con el advento de las drogas, de narcóticos que venían de allá y de otros países, la reputación de nosotros estaba por el suelo. Por esa razón, cuando yo era fiscal de Manhattan, nunca se me olvida esto, cuando los amigos míos llegaron a saber que yo era fiscal, dicen, pero tú eres dominicano, ¿y cómo va a ser? Porque ellos pensaban en la mente de ellos que todos los dominicanos eran bandidos y traficantes en drogas. Qué pena eso, Qué ¿eh? pena, sí. Que tuvieron que durar tiempo conmigo para poder confiar en mí. ¿Y eso ha cambiado? Claro, porque ya muchos de los dominicanos, es el orgullo mío de ver muchos jueces dominicanos, muchos abogados, fiscales, así que estamos superando un poquito más. ¿Qué usted cree que podemos esperar en el mundo post-pandemia en materia de justicia y de corrupción? Claramente lo que está sucediendo aquí en Nueva York es que los jueces, mira, hay menos trabajadores en la corte, menos oficiales. Entonces, eso va a seguir. El sistema que estamos usando, por ejemplo, tú te quieres declarar en bancarrota, ya yo no tengo ni que ir a la corte. Se someten los papeles y por medio del teléfono hacemos una conferencia con lo que se le dice el trustee que hace la decisión. Tenemos muchas conferencias en casos federales, en casos del Estado, y yo pienso que eso va a seguir. Porque yo iba a la corte y duraba un día entero para atender un caso. Porque imagínate una sala con 150, 200 abogados. Sí. ¿Me entiendes? Llego yo a las 9:30, salgo de ahí a las 3 de la tarde. Es una locura. Ya Por eso, la virtualización no fue tan mala. esto no ha sido fantástico y yo pienso que va a cambiar mucho. Ahora, yo lo único que quiero es que la medicina le llegue a todos los países. Muchísimas gracias. Gracias Ha a sido usted. muy interesante todo lo que hemos conversado. Sin dudas va a aportar mucho a la visión que se tiene en nuestro país sobre el sistema de justicia en los Estados Unidos y la que tienen todos, ¿no? Los que puedan ver este contenido. Fantástico. Un gran placer y le ofrezco la mayor éxito en su programa. Continuamos.
Desde Fordham University converso con Kemuel Arroyo, un dominicano que es ahora el jefe, el primer y nuevo jefe de accesibilidad de la Autoridad Metropolitana de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Bienvenido a Esfera Global. Muchas gracias, un placer. Vamos para que la gente entienda, vamos a poner en contexto, ¿qué abarca el MTA? Bueno, el MTA es el sistema de transporte más grande en toda Norteamérica. Manejamos lo que es el sistema de autobuses y trenes en la ciudad de Nueva York, en los 5 condados, y lo llamamos el Metro North y Long Island Railroad, el sistema de trenes en el norte del estado y a las afueras en Long Island. Muy bien, entonces eres el primero en dirigir. La República Dominicana se utiliza mucho dirigir, pero ya hablábamos que eres el jefe de esta oficina. ¿Es una creación especial, nueva? ¿Y qué motivó a que se creara? Sí, bueno, la legislatura del estado de Nueva York creó la posición hace 2 años y duraron 2 años tratando de buscar un candidato, bailando, yo me la desapateé y me llamaron y me dijeron, Kemuel, ¿eres tú? Así que muchas suelta. felicidades, Kemuel. Gracias. Qué orgullo. ¿Se crea durante la pandemia? No se crea durante la pandemia, se creó junto antes de la pandemia, pero sí comencé el cargo durante la pandemia. ¿Cuántas, si manejas estadísticas, qué significa accesibilidad primero? Muy buena pregunta. Para poder tener el contexto claro y luego seguimos a estadísticas. Perfecto, me encanta la pregunta porque uno de los temas que yo toco mucho es que la accesibilidad no es sinónima con la discapacidad o las personas con los menos inválidos. Como yo defino la accesibilidad es cualquier usuario del transporte que necesite algún acceso adicional que pasar por el turnstile o el uso común. Eso me deja basarme que yo no solo represento el 1 millón de neoyorquinos que sabemos que se reportan en el censo como teniendo alguna discapacidad. Mis stakeholders, la gente que yo represento, incluye ese 1 millón de neoyorquinos con discapacidad, 1.5 millones de neoyorquinos mayores de 65 años de edad, que aunque ninguno dicen que tienen una discapacidad, tú, yo y ellos todos sabemos que no tienen la misma vista y el caminar que un día tenían. Exacto. Encima de 10 millones de turistas con discapacidad que vienen a la ciudad anualmente y un averaje de 130,000 births, niños, criaturas en la ciudad, que nacen en la ciudad. Esos son 130,000 coches en las aceras, en los autobuses y en el sistema de tránsito. Entonces, cuando al principio se hablaba de que Kemuel representa 1 millón de neoyorquinos, ahora yo represento más de 15 millones de gente buscando acceso, entrando al sistema. ¿Qué me hace eso? Bueno, que el pedacito que era mío ahora es un pedazote y bien justificado. Es inmensa esa responsabilidad. Tú manejas un gran presupuesto para ello. En el capital de ahora, que es un promedio de 5 años, tenemos 5.2 billones de dólares. Billones de dólares earmarked para la accesibilidad. Eso va a incluir nuevos elevadores, rampas, porque me encantan las rampas porque eso nunca se va a dañar. Pero también eso incluye sistemas de teleinformática por aplicaciones, sistemas... Señalización. Signal, si usas el tren con frecuencia ahora últimamente, vas a ver que en los últimos 4 meses anunciamos la accesibilidad de la estación antes del tren llegar a esa estación. Para que cualquiera que esté en ese tren que necesite, va a saber dónde está el elevador, si hay elevador y si ese elevador está trabajando en tiempo real. Todo eso incluye la accesibilidad. Me imagino que parte de tus iniciativas, porque todo el que llega a un cargo también no puede evitar un poco de personalizarlo, ¿no? Dejarle un sello. Supongo que como eres tan joven, estás pensando en fusionar tecnología y lo veo ahí en tu exposición. ¿Cuáles iniciativas tienes? Un tema que no se habla lo suficiente es que el iPhone ha sido la creatividad más genial para la comunidad con baja visión.
de las personas ciegas. El iPhone le ha dado a esta demográfica independencia totalmente autónoma, que se pueden mover independientemente cuando ellos quieren, en donde quieran, desde la puerta de su casa a la puerta de su destino. Entonces, por eso sí, quiero invertir bastante en la tecnología, porque honestamente pienso que la tecnología nos ofrece la oportunidad de cerrar esos gaps de inequalidad que hay en nuestras comunidades. Y ahora, por WhatsApp, por FaceTime, todo el mundo tiene un teléfono inteligente con la capacidad de darnos información para que todos seamos independientes. Yo siempre digo que acceso a información es acceso a la independencia. Sobre todo que el mundo se virtualizó. Ahí va lento, lento, pero la pandemia lo hizo de golpe y porrazo. Exactamente. Y los que no estaban muy preparados, ya vemos cómo les alcanzó. ¿Y cómo se afectó el presupuesto de tu oficina con la pandemia? Bueno, una pregunta muy interesante. Proporcionalmente, el sistema de tránsito vio un bajo de usuario más grande que lo que vimos durante la depresión, la Great Depression, la Gran Depresión aquí. Eso significa en números reales. Cuando antes de la pandemia nosotros movíamos un averaje diario de 6.5 millones de gente en el sistema de tránsito, durante la pandemia esos números bajaron a 270,000 personas diarias. Desolado. Ahora mismo estamos en un como 55%, 3.5, 3.7 millones de gente diario, que todavía son frases que para personas como yo que estamos pensando en inversiones de billones de dólares, ahora el Capitolio, la gobernadora dicen, ¿tiene sentido? Tenemos que como que recalcular esta inversión. Yo digo no, porque tenemos que darle al usuario el mejor sistema posible, mucho mejor que el sistema que ellos dejaron antes de la pandemia, para que se puedan volver a reintroducir al sistema. Sobre todo darles la oportunidad de volver a confiar. Exacto. ¿Y has pensado en algunas iniciativas de cara a la seguridad, que la gente se sienta más protegida? Tú como que estás bien informada, porque tus preguntas son bien específicas y muy buenas. En el tema de la seguridad, mira, yo soy un estudiante de Jane Jacobs, que era una urbanista, diseñadora urbana, y ella decía que ojos en la calle es lo que da la seguridad. Para que nos sintamos seguros en el tránsito, y yo uso el tren casi diario, para sentirnos seguros necesitamos más gente. Necesitamos que la gente venga al sistema. Pero nosotros sí, durante la pandemia introducimos sistemas de cámaras en todas las estaciones. Así que eso es algo que no existía antes de la pandemia, que existe hoy, que le estamos dando seguridad adicional. Encima de la ciudad nos ha dado, agregado 500 oficiales adicionales en el sistema de tránsito, encima de los miles que tenemos nosotros de la MTA. Así que entre la ciudad, nosotros, la tecnología, la cámara, es un sistema súper seguro y proporcionalmente hoy en día el sistema de tránsito está lo más seguro que ha sido en la historia. La gente no lo ve así porque ellos dicen que hay crimen, que hay más robo que antes. Se ve porque el número de usuarios está súper bajo. Si tú vas a proporcionalmente, sí, se nota más. Pero estadísticamente el sistema está lo más seguro que ha estado en la historia. Y sobre todo teniéndote a ti allí. Yo ya quiero ir al metro, te lo juro, honestamente. Eres increíble. ¿Qué modelos te han inspirado en las grandes ciudades del mundo? Bueno, mi sistema favorito, y esto me va a meter como en candela, como decimos nosotros, el sistema en Oslo me encanta. Es un sistema súper nuevo, súper avanzado, con tecnología en todas partes, pero no es un sistema de 107 años de edad como el de nosotros. Es un sistema extremadamente nuevo, igual, semejante al sistema que tenemos en el país, que yo he usado en el metro, yo me he montado en el teleférico, yo he visto todas esas partes, he oído el teteo del teleférico y
Y es un sistema totalmente nuevo. Mi familia lo compara y me dice que, bueno, ¿cómo va a ser que el sistema de tránsito en la capital tiene mejor sonido que el de Nueva York? Y yo le digo, fácil. Es más El mío nuevo. tiene 107 años y el tuyo tiene 2. Y el nuestro fue inspirado por el modelo español, además, que no es tan joven, pero es más moderno. Exactamente. ¿Y qué opinión te merece el Metro de Santo Domingo, ya que lo has utilizado? Bueno, yo no tengo pelo en la lengua, como decimos ¿Qué nosotros. podríamos aprender? El sistema de nosotros está muy bien diseñado. Me encanta la seguridad que tenemos allá y el orden que hay en el sistema. En el tema de la accesibilidad tenemos un poco que mejorar. No porque la infraestructura no existe, existe. Pero si vamos ahora mismo, ninguno de esos ascensores están prendidos. Tenemos que buscar un guardia que lo prenda o que nos ayude con el acceso a la estación. Cosa que en verdad yo no entiendo. Yo sé que el tema es el mantenimiento. Pero si está ahí, Gerencia, ¿no? ¿qué estamos haciendo con una infraestructura que no se está usando? Necesitamos un Kemuel. Bueno, Kemuel, ha sido maravillosa esta entrevista. Gracias por lo que haces. Gracias por ser un ejemplo en esta ciudad. Y bueno, porque yo sé que vas a contribuir muchísimo con el desarrollo del transporte en la República Dominicana, que es una debilidad del sistema. Pero vamos creciendo, son 2 líneas solamente. Así que te esperamos por allá y no vamos a perder el contacto. Gracias por lo que eres. mil gracias a ti y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. El placer es mío. Continuamos. Me encuentro en este momento en Pediatría 2000. Es una clínica ubicada en Washington Heights, donde vamos a conversar con el doctor Juan Tapia. Él es parte de Somos Community Care. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación a Esfera Global. Muchísimas gracias por la invitación, Marjorie. Vamos a hablar de un tema que usted maneja al dedillo, porque ha estado de frente en el tema del coronavirus. ¿Qué tanto ha afectado la comunidad latina y específicamente la comunidad dominicana en Nueva York y el resto de los Estados Unidos? Bueno, en el inicio de la pandemia, en Nueva York fue el epicentro. Fue desastroso. Sabemos que Nueva York, al igual que la costa oeste, California y Miami, son las grandes entradas del mundo entero. Y Nueva York pasó de prácticamente 0 casos a principios de febrero a un cierre total de la economía. Y para los latinoamericanos en especial fue devastadora, ya que Nueva York se caracteriza porque en una misma zona postal pueden vivir los más ricos de Nueva York y sin embargo tú cruzas la calle y están los desdichados de la tierra, que en ese tiempo éramos los hispanos, los latinos y los afroamericanos. Y cuando se cerró la economía, se consideró que la economía no podía cerrar por completo y por tanto habían ciertos trabajadores esenciales que no podían dejar de salir a la calle. Y no solamente trabajadores esenciales, sino que la pandemia trajo a la luz pública la miseria y la desesperación de los latinos y otras personas de color en los Estados Unidos. La falta de acceso a buenos cuidados médicos, la falta de hogar,
la falta de ventilación, el overcrowding. Aquí es muy característico que en un apartamento de 2 habitaciones puedan vivir hasta 3 y 4 familias. El hacinamiento. El hacinamiento. Son lugares donde prácticamente nos llevan a concentrarnos hasta que o caemos presos o caemos en los peores vicios o simplemente se mueren. Nosotros llegamos a ver filas de personas ancianas. Aquí tenemos muchísimos ancianos dominicanos y de otros países que prácticamente viven solos y dependen de lo que le dicen los home attendants, que son las personas que cuidan a los viejitos, pero con tanta burocracia que existe y las barreras del lenguaje, las barreras culturales, el miedo a la inmigración, y más que nos tocó la pandemia en los momentos en los cuales había prácticamente una persecución masiva en contra del que no fuera anglosajón. Todo esto ayudó a que la pandemia se fuera de control mucho más rápido que en otros países. Y tampoco Estados Unidos, y aún no lo tenemos, un sistema de salud pública nacional. O sea que prácticamente la pandemia no encontró a Estados Unidos sin ninguna preparación logística para una pandemia. Aun cuando varios años atrás Obama había creado la unidad de control de pandemias, ya sea por enfermedades infectocontagiosas, por guerras bioquímicas, ¿verdad? O por un asalto terrorista, por ejemplo, al sistema de agua potable. Pero doctor, yo creo que la pandemia desnudó las debilidades del sistema de salud global, porque desde fuera de los Estados Unidos siempre se nos ha pintado que este país es perfecto. Esta es la casa de Dios, aquí todo funciona. Si vienes aquí con cualquier tipo de enfermedad no te vas a morir, pero sucede que estaban desbordadas las unidades de cuidados intensivos, falta de ventiladores. Eso mismo pasaba en Europa. Recordemos a Italia, como colapsó, recordemos ese desastre en España, y veo a veces situaciones en América Latina no menos graves, menos dramáticas que lo que estábamos viendo aquí en Estados Unidos. Que se llevaron de la teoría de los Estados Unidos. Ahí estaba Bolsonaro en Brasil. No solamente en Latinoamérica, sino en Inglaterra, claro, que en ese tiempo estaba pasando por la división. Bueno, era el Brexit, ¿no? La separación. Y ahí estaba toda la línea de la extrema derecha, ¿no? Porque Europa, es una corriente. El gran desafío que tenía Italia, España, con los inmigrantes ilegales, o sea, no ilegales, sino inmigrantes de la misma pobreza por haber sido colonias, ¿verdad?, que fueron saqueadas por cientos de años. Y que Europa no terminaba de recuperarse de esa crisis migratoria tan fuerte de la última década. Nunca se va, estos son problemas crónicos, que así que se va a convertir el coronavirus, pero por suerte, que aunque se le pegue que fue los chinos que crearon el virus, los chinos fueron los que por primera vez en la historia del mundo, ellos liberaron el genoma. O sea, el genoma es la composición genética del virus y no lo patentizaron, sino que se lo dieron a todos los científicos del mundo para que cada uno de ellos tratara de buscar, de identificarlo y de encontrar medicinas que funcionen en contra del virus, pero más importante, encontrar vacunas. De hecho, y usted sabe, porque lo hemos conversado fuera de cámaras, que tengo mi predilección por China. Desde la República Dominicana, las autoridades se vieron obligadas a dar un giro respecto de China, ¿no? Porque el actual gobierno es más pro Norteamérica y todos sabemos cómo se dividen Estados Unidos y China en un conflicto geopolítico por la hegemonía regional. Sin embargo, ¿quién fue solidario cuando el COVAX no funcionó y a los países con una fiscalidad deprimida o menos favorecida en el mundo
¿Quién ayudó? China. ¿Quién sostuvo a la República Dominicana? China. Y el discurso ha sido distinto. O sea, que a los chinos hay que reconocerles eso. Sí. Qué bueno que usted lo diga. Y yo me imagino que si hubiese sido, tal vez si este brote esta pandemia hubiese sido de origen europeo, por ejemplo, tal vez el trato que dio Estados Unidos hubiese sido muy diferente, ya que desde el inicio hubo ese racismo en contra de China. Y sabemos que los Estados Unidos, a través de su historia, siempre ha discriminado en contra de los orientales. Pero la verdad es que la geopolítica sigue dividiendo al mundo. Y las grandes falencias de nuestro sistema como seres humanos se resuelven en temas políticos y geopolíticos. Si ya no tenemos a Rusia, Estados Unidos enfrentados, hoy tenemos a Estados Unidos y a China. ¿Sí? Hasta decidiendo el cómo nos van a sacar de este problema. Desde Somos Community Care, que lo han mencionado, ustedes han asumido un liderazgo trabajando con la comunidad latina y en su rol de complemento con el Estado, ¿no? Y han hecho intercambios en República Dominicana y apoyando a Latinoamérica, porque he seguido su carrera y su vocación. Usted, de hecho, se infectó atendiendo a la comunidad latina, ¿no? Al principio de la enfermedad. Sí, Somos Community Care, con el liderazgo de nuestro chairman, el doctor Ramón Talash, fue el primer grupo médico que se lanzó a las calles, porque el problema principal que tenía Estados Unidos, Nueva York específicamente, es que Nueva York es el centro financiero mundial y de una manera u otra había que mantener la bolsa de valores abierta. El gobernador, la sindicatura, se acercaron a los grandes hospitales y a las grandes universidades de los estados de Nueva York, pidiendo la ayuda para que llevaran equipos médicos para hacerle la prueba a todo lo que, aunque la bolsa de valores estaba cerrada, los representantes de las grandes compañías, ¿verdad? Que son Apple, Exxon, todas esas compañías que son la base de la bolsa de valores, tenían que mantenerse abierta. Entonces nosotros empezamos a hacerle prueba a todo el que entraba a la bolsa de valores, que son como 300 personas diarias, y a las 2 semanas tuvimos que cerrar. Y la prueba solamente se la hacíamos a personas que tenían un historial de haber viajado recientemente a Europa, a China, o tenían síntomas de gripe, que eran lo mismo que son compatibles con el coronavirus. Y aún así, ya para la segunda semana, alrededor del 30% de las personas que seleccionaban para hacerle la prueba salían positivos. Wow. Y de ahí, el doctor Talash dijo, nosotros tenemos que seguir haciendo pruebas en los barrios más que han sido desproporcionalmente afectados por el COVID, que son donde vive nuestra gente: Washington Heights, Harlem, Corona, Queens, algunas partes de Long Island, en Brooklyn, y de manera especial el Bronx, que fue destrozado no solamente a nivel de la salud, sino a nivel de la economía, ya que la mayoría de nuestra gente depende del trabajo informal. Muchos son los que se conocen como chiriperos, pero tienen su salón de belleza, los bodegueros, los taxistas, y precisamente estas son las personas que más expuestas estaban al coronavirus, porque no se sabía que si tú permaneces menos de 15 minutos en un lugar cerrado con otra persona que tiene COVID, tú tienes mucha probabilidad de contagiarte. Por eso fue que una persona se contagiaba y a los pocos días la familia entera estaba contagiada. Y hoy día es muy raro encontrar un latino que no conozca a un hermano, un amigo o un familiar, o que estuvo en cuidado intensivo, gravemente enfermo o intubado, o que haya fallecido. Nosotros mismos perdimos más de 12 doctores. Lamentable. Inclusive hace una semana falleció uno de nuestros colegas debido al COVID-19. Y finalmente, doctor, ¿cómo usted cree que será el mundo después del COVID? Definitivamente, el mundo ya ha cambiado. Ya nosotros sabemos que somos un solo mundo
y que lo que sucede en África, tarde o temprano, nos va a llegar. Recuerdo algo muy interesante, que era que el presidente, cuando llegó el COVID, habían algunos 20 pasajeros con COVID en alta mar, que estaban ciudadanos americanos, y él no quería que entraran a los Estados Unidos para que no aumentara el número de casos. Creo que estamos mejor preparados, ya que tenemos la vacuna de la esperanza. Lo que tenemos que ahora es que tener una distribución más equitativa. Así como dice la Organización Mundial de la Salud, es más importante ponerle una dosis de vacuna en los países que no tienen ninguna, que estar preocupados por una tercera dosis. Y aquellos países que hablan de que han donado 200.000 dosis, 1 millón de dosis, eso es prácticamente una gota en una cubeta. Así que los países industrializados que tienen exceso de vacunas deben de preocuparse porque estas vacunas lleguen a nivel mundial. Gracias, doctor Tapia, por expresar todos sus conocimientos en este espacio y decirnos que sí, abrir las puertas de esta clínica maravillosa, llena de arte, en el corazón de Manhattan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayel. Continuamos. Desde la Escuela de Negocios Gabelli de Fordham University, converso con Shamir Arseno, que es economista egresado de esta misma facultad. Bienvenido a Esfera Global. Gracias. Vamos a hablar un poco de tus temas. ¿Estamos en recesión global, sí o no? Realmente hay muchas personas que dicen que estamos en una recesión global, pero los números dicen al contrario. Nosotros ahora mismo hemos visto que en medio de la pandemia la Bolsa de Valores de los Estados Unidos ha recuperado, y ha recuperado a un nivel rapidísimo. Es algo que normalmente, si recordamos la crisis financiera del 2007-2008, fue algo que duró 1000 días para recuperarse. Y ahora, hoy en día, en el último año, hemos recuperado el valor y exigido. Estamos ahora mismo en lo que es un mercado alcista y uno no normal. Típicamente el mercado alcista dura como 3 años para recuperarse. Nosotros hemos recuperado los bajos de la pandemia en lo que es menos de un año y seguimos subiendo a niveles que están rompiendo los récords, pero al mismo tiempo sabemos que sí, los índices globales nos están enseñando y dando señales que para el 2022 posiblemente vamos a entrar en una recesión global. Muchos de los temas cuales están acelerando este proceso es el inflation. Obviamente los precios de las cosas han subido y es una cosa decir que las corporaciones están sintiendo los precios altos, pero más que las corporaciones vamos a hablar un poquito sobre lo que es los negocios pequeños que han afectado tremendamente, especialmente los negocios dominicanos. Por ejemplo, tengo un primo que tiene un restaurante aquí en Nueva York que los precios han subido de un mes al otro el 30%. Así es. O sea, eso afecta no solamente al dueño de la empresa, pero los empleados que él tiene. En vez de poder tener 20 empleados, tiene que cortar trabajos. Aunque estemos ahora mismo en un desempleo de 4%, que es bueno, realmente esos altos precios no solamente afectan el consumidor, afectan las empresas pequeñas que son la vida de la economía. Yo te escuchaba decir que apenas nos recuperamos de los efectos de la crisis 2008-2009. No soy economista, pero en lo particular yo siento que hay un reciclaje de crisis.
el sistema viene siendo defectuoso en el tiempo y se ponen parches, curitas pequeñitas, y cada vez que se estimula, entonces la crisis viene peor. ¿Cuál es la diferencia entre la recesión provocada en la crisis económica y financiera global del 2008-2009 que ya mencionabas y la recesión generada tras la pandemia del COVID-19? Sí, definitivamente hay una diferencia. Y esa diferencia viene que en la crisis financiera del 2007-2008, el epicentro fue aquí en los Estados Unidos. Fue causada por lo que es el mercado de bienes raíces y la crisis de los mortgages, de las hipotecas. Fue algo diseñado por varias leyes que fallaron a los ciudadanos de Estados Unidos, donde relajaron las leyes. Y al relajar las leyes, obviamente, le dieron crédito a todo el mundo y hizo como un bubble que causó que quiebre la economía de los Estados Unidos, la cual está bien conectada con las economías del mundo. Al contrario, ahora tenemos la pandemia, que esta pandemia no fue algo causada por los Estados Unidos, fue algo internacional que afectó a todos los países del mundo igual. O sea, por la primera vez en la historia tuvimos algo que nos hizo frenar y afectó las economías no solamente de los Estados Unidos, pero del mundo. ¿Cómo afecta la inflación norteamericana específicamente a la economía global y la regional? Sí, definitivamente la inflación de los Estados Unidos se ha mantenido fija y lo que están proyectando es que va a seguir subiendo. Como estaba hablando ahorita, esto afecta a los precios no solamente de los industriales, pero también a la persona común. Los precios de sus compras, sus cosas de la casa, sus biles de energía, todos esos productos van subiendo. Ahora, los Estados Unidos son los que importan de toda parte del mundo. O sea, la importación es cómo interactuamos con otros países del mundo. Si van subiendo los precios, los consumidores de aquí van a gastar menos. Y a gastar menos va a afectar la economía mundial. ¿Qué hacer con la crisis de la deuda que los países fiscalmente más débiles han contraído para responder a la pandemia? Sí, la deuda es algo que es como la sangre de este país, por ejemplo. ¿Sabe? Las políticas que pasan aquí con el Federal Reserve, que es el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, hacen que nuestra economía no quiebre. Realmente es como una curita, quien dice que estás tapando la cosa. Cada vez que hay un problema, la deuda sube. Y la realidad es que la deuda siempre va a existir. Ha existido y sigue existiendo bajo cualquier grupo político. El déficit es cuánto estamos endeudados, ¿verdad? Y esa deuda sigue creciendo. Las políticas que pasan es cómo podemos subir los límites de esas deudas. Del endeudamiento. Exacto. Que la realidad es, sin esa deuda, a países como China, como Japón, no pudiéramos seguir. Y es algo que siempre va a estar presente. Hay más de 100 millones de personas en el mundo que volvieron al umbral de la pobreza y la pobreza extrema. Para finalizar la entrevista, yo te pediré que des algunas recomendaciones en la microeconomía, cómo la gente debería cuidarse más, mirando hacia un 2022 incierto y a un largo plazo todavía más incierto. Sí, algo importante es estar preparado. Desafortunadamente, muchos de los pequeños negocios no tuvieron suficiente ahorros en mano cuando llegó la pandemia. Aunque el gobierno aquí ayudó a esos negocios con los préstamos que estaban dando, aún no era suficiente. Muchos de ellos ya después de 6 meses no tenían suficiente dinero en mano para seguir con su negocio y miles. Están diciendo que casi un 90% de pequeños negocios quebraron aquí en los Estados Unidos. Y esos pequeños negocios son vitales a nuestras comunidades, porque podemos hablar de grandes empresas que tienen sus accionistas, pero lo más importante para este país son los pequeños negocios. Y desafortunadamente no estaban preparados. Y es algo que culturalmente tenemos que educar nuestra gente para estar preparados para lo que viene. Porque muchas otras culturas están preparadas, ahorran. Nosotros, yo mismo en este caso, ¿sabe? No he ahorrado suficiente, ¿sabe? Y es algo que es algo cultural, viene de la casa, del hogar.
nuestros padres nos enseñan lo que ellos pueden, lo que ellos entienden. Exacto. Y nosotros tratamos de salir adelante y aprender más y ayudar a nuestros hijos. Y es importante, sabiendo lo que viene en los próximos 2 años, estar preparado. Ahora que las cosas están un poquito mejor, ahorrar un poquito más, economizar un poquito más para estar preparado por lo que viene. Así no nos pase igual lo que pasó antes. Voy a acoger tu consejo, Shamil. Muchísimas gracias por esta interesante entrevista y por recibirnos en esta que es tu casa, la Facultad de Economía, la Escuela de Negocios de Fordham University. Muchísimas gracias a ustedes y fue un placer.